Buenos días y gracias por atender el llamamiento que desde el Real Jaén se ha presentado para dar cumplidas explicaciones de aquellas cuestiones dudas o planteamientos que tengáis previstos y podáis plantear. A ver, desde que nosotros llegamos a la dirección del club, nos planteamos varios compromisos que estamos, y creo que estamos siguiendo y estamos cumpliendo en su más fiel responsabilidad. En primer lugar, nos planteamos asumir las obligaciones generadas durante nuestro mandato. Y así se ha hecho. Nadie puede decir que desde que estamos nosotros tiene una deuda pendiente con el Real Jaén. Y tanto es así que no solo hemos cumplido con nuestras obligaciones, sino que también han sido atendidas aquellas otras obligaciones generadas en mandatos anteriores y que no nos permitían continuar adelante en nuestras labores. Prueba de ello, por ejemplo, el pago a la empresa que servía las equipaciones y la ropa, los autobuses y cualquiera otras que eran deudas de anteriores mandatos y que han sido asumidas por el Real Jaén, por nosotros. Y sin duda, las que nosotros hemos generado han sido todas atendidas en tiempo y forma. En segundo lugar, nos planteamos la necesidad de iniciar un estudio de la situación económica del club que nos permitiera afrontar con garantías el futuro de la entidad y asumir las responsabilidades que la situación concursal requería o exigía. Para ello se iniciaron el estudio de las cuentas de los últimos ejercicios y se han ido cerrando y se están cerrando para darle traslado. Y estas cuentas que queríamos que fuesen claras y ciertas, se le ha dado traslado a una auditoría, tal y como nos comprometimos en su día, para que de manera oficial lleguen a los resultados que tengan que sacar y, en su caso, depurar las responsabilidades de quien correspondan si es que son exigibles. Y en tercer lugar, nos comprometimos a iniciar un proceso de transformación de la imagen del club. Creo que es evidente en lo que respecta al estadio, en lo que respecta a las formas de actuar de esta ejecutiva y en lo que respecta a la transparencia y a la información. Prueba de ello es que hoy, tal y como nos comprometimos, también hacemos este ejercicio de transparencia y nos sometemos a la consideración tanto en este caso de los periodistas, como en otras ocasiones lo hemos hecho de la afición o de los responsables de peñas y aficionados que nos han demandado en cualquier momento para trasladarles la información que estimaran oportuno. Nunca se ha negado, aunque se ha cuestionado en algún momento que esto ocurriera, pero siempre hemos estado con las puertas abiertas, no solo, como digo, para peñas y aficionados, cuando algunas obligaciones no eran exigibles, pero ahí hemos estado y hoy lo estamos a disposición de todos ustedes para que en el libre ejercicio de su profesión nos puedan trasladar aquellas cuestiones, aquellas inquietudes, aquellas demandas que estimen exigibles a esta Junta Directiva, con independencia y sin perjuicio de las obligaciones que esta Junta Directiva tiene para con sus socios en la Asamblea General ordinaria o extraordinaria que se lleven a cabo en los tiempos formalmente exigibles. Por mi parte,
Nada más, solo deciros que agradecemos, como decía antes, la presencia y la invitación que hayáis concurrido en esta rueda de prensa. Estamos a vuestra entera disposición y, como decía Antonio, serán atendidas vuestras respuestas por quien en cada momento los responsables de esta Junta lleven esos aspectos. Hola, buenos días. Le damos al señor Varela, al señor García. ¿Qué pasa en la agencia tributaria, las cuentas que se ofrecieron como en ¿qué pasa? Unos datos que había un incremento de la deuda. ¿Qué es lo que ha pasado en ese tema? Lo que hizo Hacienda en junio es lo que hace todos los años, que es, bueno, pues, en función de una clasificación, hacer público un listado de morosos, ¿no? con unas cantidades finales. Bueno, el resultado de esa comunicación nos sorprendió a todos, a nosotros los primeros, porque mientras que en el año 22 Hacienda dice que el club le debe 1.089.000 euros, que de entrada tampoco coincide con las cuentas del club, pues en este año 23 dice que lo que se le debe son 1.678.000, es decir, que según Hacienda hay un incremento de la deuda o una diferencia del valor de esa deuda por valor de 589.000 euros, 590.000 euros mal contados. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Bueno, pues primero lo que ocurre es que no sabemos a qué se debe esa diferencia. Únicamente podemos suponer de que se puedan deber a cosas, pero no lo hemos podido comprobar porque no hemos podido todavía tener una reunión con Hacienda. Hemos tenido una reunión con Hacienda donde la persona que nos atendió no estaba capacitada para darnos toda la información. Nos remitieron a un estamento específico que Hacienda tiene para el tema de deudas concursales en Andalucía, que está centrado en Sevilla. Se le ha pedido una cita, y todavía no nos han dado esa cita. Nos hemos enterado que seguramente nos van a dar esa cita ahora en el mes de septiembre, pero todavía no sabemos exactamente el día exacto, y en esa cita es donde pretendemos, bueno, primero pedir la información de a qué se debe esa deuda, es decir, por qué Hacienda dice que en un año debemos 589.000 euros más que el año pasado, cuando esa cantidad en principio es imposible de generar por el club. Es decir, el club no genera recursos, no tiene movimiento económico suficiente para generar esa deuda. Es decir, el club hasta ahora, desde que nosotros estamos, le paga a Hacienda por retenciones a trabajadores, le paga por IVA de entradas y ya está. Es decir, retenciones a trabajadores y IVA de entrada, porque lógicamente el club no es económicamente rentable, no tiene rendimiento económico, por lo tanto no paga impuestos sobre el rendimiento económico, no ha habido ninguna plusvalía de ninguna venta de ningún activo. Es decir, no tiene ninguna otra vía por donde generar deuda. Todas las declaraciones están hechas desde que nosotros llegamos, todas están pagadas, es decir, todas las declaraciones del club, tanto de IVA como de retenciones, están todas pagadas, todas presentadas y todas pagadas. Es decir, no hay una generación de una deuda nueva. ¿Qué creemos que puede ser? Suponemos que puede ser por una diferencia de criterio a la hora de hacer el contaje, supongo. Es decir, partiendo de la base de que esta deuda es deuda antigua, porque materialmente es imposible generar una deuda nueva en este periodo, porque no hemos tenido volumen económico para poder generar esa deuda, es deuda antigua. Entonces, ¿de qué puede venir esa deuda antigua? Pues la deuda antigua que viene del club con Hacienda, parte del concurso donde en el año 11 el club declara que le debe a Hacienda 3.600.000 euros. Esas cantidades se llevan a concursos. Bueno, tampoco quiero hacer una disertación demasiado larga, ¿no? Pero para poner un poco en contexto, se divide esa deuda
en tres conceptos fundamentales en función de la exigibilidad, que son los créditos privilegiados, los créditos ordinarios y los créditos subordinados, entendiéndose como privilegiados los que tienen que pagarse sí o sí y en primera instancia, los ordinarios pues los que sí tienen que pagar con el pago normal una vez se paguen los privilegiados y los subordinados los que quedan en último lugar, ¿no? Se hace una quita del 70% sobre ordinarios y subordinados y se mantienen los privilegiados porque los privilegiados no pueden tener quita. Entonces, al final, después de ese concurso, queda que el club tiene una deuda de 2.300.000 euros, por lo tanto, hubo una condonación del 70% valorada en su momento en 1.120.000 euros, ¿vale? Estoy dando datos del concurso que son datos que están ahí, que se pueden comprobar. Esa cantidad se ha ido pagando paulatinamente durante un tiempo, después se dejó de pagar en un momento determinado, calculo que no lo he mirado bien, ¿no? Pero está sobre el año 15-16 se deja de pagar y entonces cuando se deja de pagar, tanto eso como otras cosas del concurso, cuando el club empieza a tener una especie de bloqueo económico general, porque empiezan a aparecer embargos, empiezan a aparecer, problemáticas para la gestión, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que independientemente a que el club deja de pagar cosas, el club tiene ingresos que recibe en concepto de subvenciones y en concepto de alquileres que tiene por un largo tiempo, en función de una antena que hay puesta que genera un interés, un alquiler y demás, de forma que el club ha ido pagando a Hacienda paulatinamente cantidades de dinero y las ha ido minorando, ¿no? Hay cantidades que no, os he dicho antes, que no cuadran lo que dijo el año pasado Hacienda con lo que dice la contabilidad, porque también parece que hay, cuando digo parece es porque esos datos están en contabilidades antiguas, que no somos capaces todavía de ver su veracidad real, ¿no? Pero parece que de estas cantidades que Hacienda se cobra o se va cobrando durante años de embargos de subvenciones, fundamentalmente de alguna que ha venido de Diputación, alguna que vino del Ayuntamiento, normalmente va viniendo de Federación, otra cantidad anual. Todas esas cantidades Hacienda no las ha ido recortando de los créditos privilegiados, sino que los ha ido recortando de los ordinarios y los subordinados, lo cual no está bien. De hecho, hemos visto que antes de llegar nosotros hay un expediente donde se habla de iniciar unas consultas a Hacienda porque se entendía que se estaban aplicando mal las aplicaciones de las retenciones por embargo, ¿no? En definitiva, que suponemos que esta diferencia es simplemente debe de verse a un cambio de criterio en la organización de la deuda. Y lo que no sé, antes para Hacienda podía estar contado de una forma, ahora puede estar contado de otra. No le encuentro otra explicación, porque tampoco puede ser de decir, oye, como ha habido impagos, pues durante un tiempo muy continuado, cosa que no es cierto, porque como he dicho, se han ido haciendo pagos, no los establecidos, pero sí se han ido haciendo pagos constantes, incluso en el periodo nuestro, en el año, puedo decir, la referencia que tengo en contabilidad, os puedo decir cuál es, porque desde el año 18 al 20 se ha minorado la deuda concursal de Hacienda en 378.000 euros, 387.000 euros, mientras que en el 2021 ya con nosotros se redujo en 56 y el año 22 se ha reducido en 68, es decir, son cantidades embargadas por Hacienda que Hacienda ha aplicado, no sabemos todavía cómo, a la reducción de la deuda. Por lo tanto, el club sistemáticamente sí ha ido pagando esa deuda, ¿vale? Si Hacienda de motu propio hubiera estimado el desaplicar la rebaja del 70% que se obtuvo en concurso por un pago continuado, estoy hablando de suposiciones, pues habría que haberlo comunicado. No hay ninguna referencia de que el club antes se haya comunicado eso y, por supuesto, en el año que estamos nosotros, Hacienda no nos ha comunicado que haya una diferencia de criterio ni que lo que ahora antes debías 2, ahora debes 5. Es decir, simplemente nos hemos enterado porque hay una diferencia en el importe que figura en un listado, nada más. Entonces, no podemos dar ninguna explicación a eso porque no la sabemos. Es decir, lo único que podemos decir es que le vamos a decir a Hacienda que nos explique el porqué de esa diferencia y cuando nos lo explique, pues tendremos que ver
si tiene un soporte suficiente, o si consideramos que no lo tiene, pues tendremos que recurrir contra eso, o tendremos, bueno, eso ya es un tema jurídico que tendremos que ver con los abogados del club, ¿no? Pero lo que sí quiero dejar claro es que en cualquier caso no es un aumento de la deuda en un año, no es posible. No es materialmente imposible. No hemos generado negocio, no hemos generado volumen económico de negocio suficiente para deberle a Hacienda 600.000 euros en un año. Así, eso no es posible. Por lo tanto, 100% os digo que es deuda antigua, y lo que no sé decirlo en ningún porcentaje es en base a qué esa deuda antigua se ha aumentado, ¿vale? Es lo que tenemos que ver, y en cuanto lo tengamos, bueno, estamos esperando a tenerlo. Haremos una asamblea, obviamente, seguramente, yo me adelanto un poco, lo diría Ildefonso después, pero seguramente sobre finales de octubre vamos a hacer una asamblea para explicarle, porque ya entonces tendremos exactamente el por qué, ¿no? La respuesta de Hacienda sobre por qué esa diferencia. Y ya, bueno, si esa diferencia realmente es así y no se trata de un error, bueno, pues tendremos suficientes argumentos como para explicarle a los socios el por qué es eso y cómo se podría solucionar. Así que de ese tema es lo único que os puedo decir, a menos que queráis preguntar algo particular, diciendo que aparte de las cantidades que os he avanzado, tampoco podemos entrar en muchas cantidades al detalle, porque, bueno, son datos económicos que creo que hay que darlos en la asamblea más que en una rueda de prensa, ¿vale? He tratado de hacer una visión general de la situación, dando algunas cifras para que podamos estar situados de donde estamos, pero no me gustaría avanzar con detalles concretos de cosas puntuales. Teniendo un poco ya avanzada la auditoría, aunque creo que todavía no es terminada, pero avanzada, viendo un poco toda la situación, todos los contratiempos estos y las cosas a favor que también habéis podido saldar, mi pregunta es ¿cómo calificaría la situación económica del Real Jaén? ¿Ha estado muy grave? ¿Cómo la calificaría ahora? Pues igual de grave, gravísimo. Es decir, estamos hablando de un club que ha sido capaz desde los años 2002 aproximadamente hasta el 2010 de generar una deuda para hacer un concurso de 13 millones de euros. No me digan cómo, porque no sé cómo se puede hacer eso aquí. Pero lo que sí es cierto, que este club, y lógicamente la gente que estaba dentro, en 9 años ha generado deudas por valores de 11 millones de euros, que es por lo que ha presentado un concurso. Entonces, claro, de aquello viene esto, ¿no? Esto es como si tú coges un coche y lo tiras por un barranco y lo revientas, y después lo coges una grúa, lo pones en la carretera y quiere que gane la carrera, a ver si anda, ¿vale? Entonces la situación puñetera, ¿por qué? Pues porque la rémora es enorme, porque la ayuda es cero, y porque aquí se está esto manteniendo gracias a la ilusión de unos cuantos que estamos aquí y otros cuantos que están representados por 3 personas que están ahí. Pero que esto es sin, y no me tocaba a mí decirlo, pero aprovechando tu pregunta, sin el apoyo general de la ciudad, esto tiene difícil solución. Esa es la puñetera realidad. Es decir, vamos saltando obstáculos, pero es que estamos corriendo una maratón y en el kilómetro 3 estamos muertos. O tenemos ayuda. José Pablo, a juicio de lo que vamos a hacer, ¿cuál es la deuda de ahora? Es que eso todavía no te lo puedo decir, Eduardo, porque yo te he dicho la deuda que teníamos, y te digo que desde que no es sacar ningún pie fuera, pero desde que estamos nosotros, al menos desde que estamos nosotros, no hay ninguna deuda nueva. Es decir, se ha pagado la deuda antigua que se ha podido, y se ha pagado toda la deuda que se ha generado en ese momento. Toda la deuda no, se han pagado todos los costos para no generar deuda, ¿no? Se ha pagado toda la seguridad social, se ha pagado todos los pagos de Hacienda, se han pagado todos los trabajadores, se ha pagado comisiones mixtas de años anteriores, hemos pagado todo para que desde hace 2 años el club no está entrando en comisión mixta. Este año obviamente tampoco va a entrar, pero estamos esperando una auditoría, Eduardo, y la auditoría, que seguramente preguntaréis sobre ella, no está todavía porque es una auditoría de especial complejidad. Yo lo he dicho algunas veces,
pero es una auditoría muy difícil porque trata de auditar cuentas que tiene muchísimas lagunas y que hay algunos asientos o los estaba viendo, asientos que no están soportados, no tienen ningún soporte documental claro, no se sabe, los orígenes están un poco difusos, ¿no? Entonces yo ahora mismo no me atrevo a decirte cuál es la deuda general del final del club porque está pendiente de auditoría. Y en cualquier caso es lo que te he dicho antes también, Eduardo, quizás es un dato a dar primero en una asamblea a los socios y después a lo mejor el día siguiente a la asamblea hacer una nueva rueda de prensa y bueno, una vez que los socios estén informados de todo, poder hacer una información más detallada, ¿no? Más amplia. Un pequeño matiz lo que ha dicho José Pablo. En los 2 últimos años nosotros no hemos generado deuda con la comisión mixta. Sin embargo, nosotros hemos tenido que presentar un aval de 80.000 euros para que el DRG pueda salir a competir. 83.000. A ver, yo quería preguntarles por cómo está la situación de aquella reunión o de esa negociación que es un paso para sanear el club. Bueno, está difícil como está todo. Es decir, cuando tú negocias con la administración no es igual que cuando negocias con un particular, porque con un particular tienes mucha manga ancha, ¿no? Tienes muchas posibilidades de moverte. En defensa del funcionario hay que decir que el funcionario está muy encorsetado y muy limitado por la ley. Es decir, si no cumples una serie de parámetros, difícilmente un funcionario de motu propio, entre otras cosas porque no tiene autoridad para hacerlo, ¿vale? Te puede dar cosas que están fuera de la normativa de recaudación. Entonces es una cosa que va lenta, que no es fácil, pero que va andando. Entonces, bueno, ahí estamos, seguimos progresa adecuadamente, podríamos decir, dentro de la dificultad que entraña, ¿no? Y esta baraje de tantos números, por mirar en positivo, ¿de cuánto va a ser el presupuesto de esta temporada? Los números los lleva Ramón. Yo creo que Ramón es un poco el que... Bueno, el presupuesto de esta temporada se va a incrementar aproximadamente en unos 100.000 euros con respecto a la temporada pasada, o sea que nos vamos a ir cerca de los 600.000 euros. Cuando José Pablo, hay que decir que Jaén ahora mismo sigue conviviendo, con una sentencia judicial de la propiedad que murió y un grupo de jueces pues dijeron no a la disolución del club. Ese balón de oxígeno, ¿hasta cuánto se puede seguir? Lo que se hizo, lo que ocurrió en aquel momento es que había una la Seguridad Social propuso al juzgado la liquidación de la sociedad y contra esa propuesta se hizo un recurso que se ganó, pues además creo que amparado en que como la Seguridad Social al ser privilegiado no era parte del acuerdo de acreedores, no podía denunciar un acuerdo del cual no era parte, ¿no? Porque se decía que no se estaba cumpliendo, se estaba incumpliendo el acuerdo. Entonces, si tú no eres parte del acuerdo, no puedes, la cosa iba por ahí. A mí, verás, los confetis y ese tipo de cosas no me gusta, y el autobombo tampoco, pero también te digo que si el Jaén ahora mismo está compitiendo es porque lo que estamos aquí hemos dado un paso, ¿eh? O sea que no, yo creo que no hay que recordar esto, pero lo voy a recordar por si acaso. Es decir, nosotros hace 2 años, en septiembre del 21, 2 días antes o un día antes de que acabara, pagamos 156.000 euros de la comisión mixta y empezamos a hacernos cargo de los costos de un equipo durante una temporada entera, sin conocer la situación real, sino porque, sin ver ni un número, sino porque dijimos, bueno, vamos a tirar para adelante con este proyecto. Es decir, yo creo, mi punto de vista, ese es el punto de partida, y no lo digo como autobombo, es que creo que es una realidad. Que después, además, en ese recorrido, pues ha habido, estaba la espada de Damocles de ese recurso que afortunadamente fue aceptado y bueno, pero que se podía haber muerto antes. Si no se paga esa comisión mixta, no sale el equipo a competir ese año, y estábamos a un día.
Entonces, eso es uno de los enormes problemas que creo que tenemos, ¿no? Que es que el Real Jaén, en función de del enorme volumen de deuda que generó en la primera década de este siglo, ha ido dando tumbo. Ha ido dando tumbo y seguimos dando tumbo, porque esto es un barco que tiene 20.000 agujeros y estamos aquí 6 o 7 manos poniendo tapones. Y cada vez que pone un tapón hay 4 o 5 dentro del barco que abren un boquete nuevo, cosa que no entiendo. Porque es que si esto se hunde, se hunde. Y hay gente que parece que te quiere mucho y se te besa en el escudo, pero después no le importa que se hunda o favorece que se hunda. Eso es una cosa curiosa, que probablemente pase en más sitios, pero que aquí efectivamente pasa. Entonces, todo muy difícil. ¿Y esto es muy difícil por qué? Pues porque hay que hablar hay que buscar primero un entrenador, hay que hacer un proyecto nuevo. Por circunstancias, el entrenador que teníamos decidió que no seguía y bueno, hemos tratado de traer pues al mejor que creíamos que podía venir, con el costo que conlleva y con las negociaciones que conlleva, y después junto con él pues y con Antonio pues se ha montado un equipo que creemos que es competitivo y que va a generar ilusión suficiente para subir, que creo que esta ciudad se merece un equipo en una categoría superior. Pero a la vez que va ocurriendo eso, tenemos el tema de Hacienda, tenemos el tema de la camiseta, de que te llama uno que le debe no sé cuánto, que aquel, es decir, de la seguridad social, tenemos 20.000 frentes y realmente muchas veces, y eso sí lo digo a título de queja, el apoyo que se ve en general es prácticamente ninguno. Esa es la cruda realidad. Entonces, si a las enormes dificultades que esto tiene le añadimos un empuje cero, pero empuje cero no por nadie, sino empuje cero por cualquier estamento. Es decir, es que hay gente que, según dicen, para ellos lo más importante es el club y que le pegan 6 veces al club todos los días y después te hacen un comunicado para que no haya abonado. Es decir, cosas que eso no lo he visto en ningún sitio. He visto sitios complicados, pero este tipo de cosas yo no las he visto en ningún sitio, sinceramente. ¿Que aquí son normales? Pues no lo sé, parece que sí, pero así puede ser que uno se explique el por qué este de venir, ¿no? El por qué este de venir. Y lo que uno ve con enorme dificultad es que, aparte de la ilusión y las ganas y la imaginación que uno le echa a esto, si al final nosotros quien siga o quien esté aquí mañana sigue teniendo el mismo apoyo que nosotros tenemos, difícil va a ser. Esa es la realidad. Ha dicho que vuelva a la auditoría. Ha dicho que ¿A la auditoría o a lo de Hacienda? A la auditoría. Ha dicho que hay asientos sin soporte documental. Yo quiero saber de qué época falta documentación, si tienen conocimiento de dónde puede estar esa documentación, o si hay alguien que ustedes sepan que se la está ocultando. Pues bueno, lo dirán o no, pero parece que las personas que tienen documentación se la están ocultando están claras. Yo no puedo, cualquier cosa que diga respecto a eso sería un juicio de valor, porque no tengo pruebas de tal cosa. Yo sé que en el sitio donde estamos y con la contabilidad que tenemos hay asientos que no tienen un soporte documental claro. Y luego, bueno, hay algunas prácticas contables que se podían haber hecho de forma diferente y que nosotros efectivamente estamos trabajando para hacerla de forma diferente. Había contabilidades que estaban hechas con unos criterios contables no dudosos, pero digamos diferentes a lo que nosotros creemos que debe ser lo normal. Hay otros que les faltaba un soporte documental claro y son situaciones importantes que sin soporte documental pues no deben estar ancladas en un sitio, sino deben estar en otro. Y después había un último año que es que directamente no había contabilidad. 2021. Es decir, el último año de Andrés no hay contabilidad. Es decir, no podemos auditar una contabilidad que no existe. Entonces, no, falta toda. Ahí falta toda. En los otros años sí está la contabilidad. Lo que pasa que está, bueno, hay lagunas y hay situaciones
yo no le llamaría irregulares, yo le llamaría quizás peculiares, ¿no? Situaciones un poco que se ha visto que no van por donde nosotros digamos que deben de ir, pero en cualquier caso eso tendrá que decirlo el auditor. Lo que queremos es plantearle al auditor unas cuentas terminadas y que a partir de ahí sea él el que nos dice, oye, pues mira, yo considero que finalmente la del club va a ser esta, o hay un asiento que sea, bueno, por un tema cuando hubo aquello de las ampliaciones de capital, bueno, pues hay, no sé, hay depósitos que se han hecho en base a esto y que no se han devuelto, y entonces eso no hay que meterla en la cuenta 117 y no meterla en los gastos de ejercicio de explotación del año. Es decir, son temas contables concretos que al final este hombre nos dirá, lo terminará de cuadrar, pero sobre todo en el último año lo que tenemos que presentarle es una contabilidad que estamos tratando de montarla en base a lo que cogemos de por ahí. Perdón, me imagino que esa documentación la habréis pedido. Claro. ¿Qué habéis tenido? ¿A qué no habéis dirigido? Porque, bueno, tenemos que hablar contigo, no sé qué ha contestado. A nosotros, yo, y lo digo, y desde aquí aprovecho su colaboración, estamos pudiendo hacer eso gracias a Manuel Molinero, que es quien conoce la contabilidad. De hecho, Manuel Molinero fue uno de los 3 administradores concursales del concurso. Entonces, bueno, él ha sido quien ha hecho esa contabilidad. A trozos, ¿no? Parece que él ha estado momentos en el club y momentos que no ha estado en el club, entonces había momentos que estaba la cosa parcheada. Al final una persona que hace la contabilidad, es mi punto de vista, tampoco es el responsable de un desastre. Es decir, si tú recibes una información que no es la correcta o recibes un soporte documental sobre el que puedes tener dudas, bueno, tú lo puedes contabilizar tranquilamente porque tienes elementos de contabilización. Otra cosa es que en función del nivel de exigencia que tenga la persona que te lo comprueba, considere que eso se debe hacer de una forma o se debe hacer de otra. Es decir, yo desde aquí quiero reivindicar la profesionalidad de Manolo Molinero y darle las gracias por su colaboración. Sin él hubiera sido absolutamente imposible. Con él está siendo muy difícil, pero sin él está siendo absolutamente imposible. Es decir, os diré que de los años 18, 19, 19, 20 se ha estado, porque ya se ha terminado de hacer eso, revisando la contabilidad asiento por asiento. Asiento por asiento, revisar una contabilidad lleva muchas horas y mucho tiempo, porque además no lo puedes coger 10 minutos, tienes que ponerte con eso 3 horas, porque si no se te va el hilo, ¿no? Entonces, lo más difícil, pues la contabilidad de la 2021, que estamos montándola porque la información de que dispone el club es prácticamente cero, ¿no? En cuanto a eso esté, que creo que va a estar en breve, pues se le enviará al auditor. Yo de hecho estuve hablando con el auditor ayer por la tarde y se le enviará al auditor, y esperamos que en un plazo muy breve al menos tengamos un primer avance de la auditoría. Una pregunta también, el accionista en Junta General de Accionistas pedido si las supieran responsabilidades penales en la auditoría. ¿Cree que puede haber al final? Yo no lo sé, la verdad es que no lo sé, porque hasta que no tengamos un resultado, si realmente esa auditoría refleja que ha habido una administración fraudulenta o ha habido una dejación de funciones que ha perjudicado gravemente al patrimonio de los accionistas, obviamente eso es constitutivo de que alguien pueda presentar una demanda y pueda pedir lo que crea conveniente. Sí, quiero. Eso se valora y una trabajadora de Rioja. No es al hilo de eso. No es al hilo de eso. No, me refiero al hilo judicial, me refiero, no a lo que... No, pero no al hilo judicial. Es decir, si te refieres obviamente al tema de Marina. Marina tiene una imputación por un sistema, un auto de imputación, no me acuerdo exactamente cómo se llama. Sí, pero está en fase de instrucción, pero se llama abreviado
urgentes, no sé, no, exacto. Bueno, donde ese auto es resultado de una demanda que se pone. Bueno, yo he leído el auto y no me quiero pronunciar, ni menos públicamente. Privadamente sí, pero públicamente creo que no debo pronunciarme contra el auto. Con respecto a eso, bueno, decir que Marina es una trabajadora del club, es decir, no ostenta ningún cargo representativo, no ostenta ningún cargo en la próxima administración, ni representa al club en nada, ¿no? Simplemente es una empleada que hace su trabajo diariamente y lo hace con plena efectividad y con plena dedicación, y tiene ahora mismo un problema judicial en un procedimiento al cual ha recurrido y que tendrá un desenlace. Es decir, ya veremos qué ocurre. Yo tengo mi opinión particular con respecto al caso, pero tengo una opinión clara, que es que nosotros no vamos a despedir a todos los empleados que puedan tener un problema en el juzgado, sino es que en España habría más parados de lo que hay. Y por una gestión anterior a la... Sí, es un tema de una gestión, además enormemente discutible, y bueno, sí. Pero en el auto que yo también te quiero ver de la Junta de Instrucción, hay una empresa que se creó en la anterior época, y ahí es donde a ella y al expresidente presuntamente se le dice de apropiación indebida. ¿Eso perjudicó también a la hora de hacer la auditoría, o esas cuentas de eso que se...? No, eso es algo curioso. Yo os he dicho que no me voy a pronunciar sobre el auto, ¿no? Y también, si conoces un poco la administración, muchas veces hay cosas que la administración hace para justificar los gastos invertidos en algo, ¿no? Que no quiere decir que sea ahora, pero bueno, porque uno ve el auto y eso realmente, sí, ese es el resumen de 3 años de trabajo de verdad. Pero bueno, yo lo que digo es que al final son presunciones, ¿no? Son presunciones de que si hay una empresa, que yo eso no lo sé, eso estaba antes de yo venir aquí y yo de eso no voy a hablar. Entonces, creo que Marina, el tiempo que ha estado con nosotros, se ha ganado la confianza suficiente como para seguir en su puesto de trabajo. Yo, desde luego, tengo claro que no es motivo suficiente para plantearnos nada con respecto a ella. He oído que hay gente que pide que como que sigue trabajando. Pues claro que sigue trabajando porque hace su trabajo bien. Si mañana lo hiciera mal, pues entonces probablemente nos plantearíamos que no siguiese. Que eso le pueda ocurrir a alguien que tenga un cargo representativo del club, bueno, pues entonces hay una cosa que se llama responsabilidades políticas, que está muy de moda ahora, y probablemente tendría que la persona que responda asumir ese tipo de responsabilidades políticas, siempre que tenga cargos políticos, ¿no? Pero Marina es una trabajadora. Sí. Relación respecto a lo que decía en la línea de lo que planteábamos, uno de los compromisos nuestros, como sabéis, era cumplir con la auditoría en el plazo máximo de 3 o 4 meses. Lógicamente, como ha dicho José Pablo, hablando sus palabras, nosotros no podemos auditar unas cuentas que no existen. Tenemos las cuentas, lo que se han ido liquidando poco a poco, las de los 2 primeros ejercicios, las del tercero no existen, las estamos montando. En el momento que las tengamos, se le dará traslado de estos últimos ejercicios a los auditores para que determinen cuál es la situación real del club. Y en el supuesto de que existan, como tú decías, esas responsabilidades personales o patrimoniales o incluso penales, nosotros lógicamente no podemos hacer otra cosa que, si la auditoría lo determina así, ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal y que él decida, y si hay acciones que han prescrito, pues habrán prescrito, y si él determina que hay acciones que existen responsabilidades de quien sea, pues que sea el Ministerio Fiscal. Nosotros otra cosa no podríamos hacer. Yo quería preguntar que desde que ustedes accedieron al club, de José Pablo, que prácticamente se ha soportado, ¿no? Fomento y promoción del Real Jaén, ¿cuánto dinero ha puesto en el Real Jaén? Bueno,
exactamente no te puedo decir al milímetro, pero bueno, pero desde que nosotros llegamos aquí, aproximadamente sobre 600.000 euros se han puesto. O sea, fomento y promoción, sin contar algunas deudas que han ido saliendo. José Pablo ha comentado lo del tema de la comisión mixta, de la primera comisión mixta, que fueron 156.000 euros, pero es que se debía dinero también al ente arbitral, se le debía dinero a todo el mundo, y entonces nosotros religiosamente pagamos esa deuda. Pero aproximadamente son unos 600.000 euros fomento y promoción ha puesto ya. Lo digo por aquí del músculo financiero, no lo digo por otra cosa, porque si el fomento y promoción trabaja que asegura que tiene músculo financiero para sostener esa nave que tiene tanto fuerte. Hombre, yo no sé si fomento y promoción tiene músculo financiero, porque como ha salido tantas veces en prensa lo del tema, dudando que fomento y promoción tiene ese músculo financiero. Lo que sí te puedo decir que fomento y promoción, desde que llegó aquí, junto con todo el consejo de administración, con todos los técnicos, con todos los jugadores, nos hemos volcado en esta causa. Tenemos muchísima ilusión y deuda nosotros no hemos generado ninguna. Entonces, llámalo como quieras. Hay músculo financiero, no hay músculo financiero, pero deuda nosotros no hemos generado ninguna y se ha pagado todo al día, tanto nómina. Aquí hay una representación de la plantilla con los capitanes. Es lo único que puedo decir. A la vista está. Y bueno, al hilo de esto, una curiosidad. Solo fomento y promoción, y hablo de José Pablo y de Ramón García, ¿ha puesto dinero para el Real Jaén o ha puesto dinero alguien más? No, lo que es fomento y promoción. Solamente lo pone fomento y promoción. Lo pone fomento y promoción. O sea, cuando nosotros terminamos una temporada, si faltan 2 meses por cubrir, por poner un ejemplo, ¿no?, pues lo tenemos que cubrir nosotros, está claro. Esas 600.000 euros, pregunto yo, no sé si se habrá quedado, creo que el anterior presidente de Real Jaén, más el propietario, Tomás Membrado, hizo un préstamo o aportó, creo que fue para pagar esa primera comisión mixta. Correcto. Se ha abonado ese préstamo, se le ha devuelto al señor Membrado, el señor Membrado sigue como acreedor, esa cantidad figura como acreedor. Nosotros pedimos un préstamo a Tomás Membrado, como ya se comentó en ese momento, de 155.000 euros, creo. Todavía no se la ha devuelto, o sea, se llegó a un acuerdo con él, y en el momento que Dios quiera, ojalá que el barco funcione, bueno, el barco nuestro es un transatlántico, pues le devolveremos lógicamente ese dinero. Al hilo del tema de las camisetas, uno quiere comprarse la camiseta y camisetas no hay, ¿no habrá sido una mala idea renovar con Mercury? Hombre, yo creo que no. Nosotros se ha estado viendo varias opciones con varias marcas. Nadie te garantizaba una fecha en concreto para servir una ropa. Nosotros, por ejemplo, la presentación de la primera equipación se va a hacer el día del partido que juguemos aquí en casa. Para ese día vamos a intentar que ya en la tienda tengamos material tanto de camisetas como de chándal, ¿vale? El tema de la camiseta, de la nueva camiseta del Real Jaén, para la venta está tardando más porque el escudo del Real Jaén va bordado. Entonces es un tiempo extra que se necesita. Entonces no sé si nos hemos equivocado o no nos hemos equivocado. Nosotros desde su primera hora estuvimos hablando con Mercury. Mercury se le debía una deuda atrasada, como bien saben, de muchísimo dinero. Nosotros confiamos plenamente en Mercury, y desde que nosotros llegamos Mercury confía plenamente en nosotros. Entonces yo creo que hemos acertado, creo. ¿Cómo? Perdona. No, para el domingo van a estar lo que es la tercera equipación. Un momento. Ay, perdón. Mira, y lo de la camiseta, PKW, patrocinador oficial. Sí, es el patrocinador principal que tenemos. Luego tenemos también un acuerdo con Candela Energía, y tenemos varios patrocinadores que poco a poco en su momento se irán presentando, pero el patrocinador principal es, como bien has dicho, PK Drive Club. Y ya para terminar, Fomento y Promoción se plantea si están captando nuevos inversores para el proyecto, y si en el caso vienen
vinieran con una cantidad importante a abandonar el barco o ceder las acciones, vender las acciones. Nosotros, ¿Tienen en esa hoja de ruta? sí, esa pregunta ha salido también ya varias veces y yo creo que he sido muy claro desde los 2 años y pico que llevamos aquí. Nosotros no vamos a ser un obstáculo para nadie, ni nosotros nos vamos a pegar a un sillón, por decirlo de alguna forma. Si aquí llegara una persona, si es de aquí de Jaén, mejor, que puede solucionar de la noche a la mañana el problema que tiene el Real Jaén, bienvenido sea. O sea, nosotros no vamos a hacer ningún obstáculo. Ojalá que venga esa persona, se siente con nosotros podamos ayudar a esa persona y solucionar de un plumazo, como se suele decir, el problema que tiene el Real Jaén. Porque nosotros, como bien ha dicho José Pablo, llevamos 2 años y pico que estamos solucionándolo, entre comillas. O sea, demasiado estamos haciendo, creo yo, para el apoyo que tenemos, como bien ha dicho José Pablo. Y entonces, si viene cualquier persona y quiere coger la rienda, pues nosotros no va a haber ningún problema, nosotros le vamos a ayudar, pero siempre y cuando sea una persona que solucione de la noche a la mañana el problema que tiene el Real Jaén y, lógicamente, pues que quiera hacer que este transatlántico funcione como nosotros queremos hacer. La última, Eduardo, ¿vale? Sí, yo termino, José Pablo. Sobre el coloquio hay una diversidad de criterios muy grande y tú lo has dicho, has esbozado que hubo lo que pasó y salió un comunicado. ¿Cómo está el tema a día de hoy y qué ocurre? Hombre, verá, a día de hoy, de hecho, hay una persona que es Juanjo Armijo, que es un poco el nexo de unión entre el Consejo y no solo las peñas, sino entre el Consejo, los grupos de animación y cualquier otro grupo de aficionados que pueda crearse a efectos de poder colaborar con ellos, de poder oír sus inquietudes y bueno, y que haya una relación fluida, ¿no? Obviamente la relación del Consejo, el Consejo está formado por personas y cada persona tiene su opinión de las cosas. Yo tengo la mía y además tengo el defecto de que cuando hay veces que alguien me la pide y se la doy. Hay otras personas que no, que son más callados, pero el Consejo como entidad, el club como entidad, tiene una forma de funcionar concreta, que es que lo que pretende desde el minuto 1 es aglutinar a la gente que quiere ir a favor de corriente, es decir, la gente que quiere ir remando a favor del club. Remar a favor del club también es pedirte una cita para decirte, oye, esto concreto que tú estás haciendo no lo estás haciendo bien. Eso es remar a favor del club. Pues el Consejo está abierto a eso y no tiene absolutamente ningún problema ni con ningún grupo de organización, ni con una peña en particular, ni con la Federación de Peñas, ni con el Casino de Jaén. Con nadie tiene ningún problema. Y de hecho, para agilizar esa comunicación que se podía entender que está a raíz del comunicado que ha habido y demás, que está rota o que está en dificultad, bueno, pues se nombró a una persona que creemos que es una persona ideal, capaz, dialogante, y con muchísimas ganas, que es lo más importante, que es Juanjo, que es el que se encarga un poco de unir estas cosas, ¿no? No sé si te he contestado con eso, pero yo no te voy a oír la pregunta. Prefiero que hubo este verano pasado fue un problema ahí con el presidente de la Federación de Peña, con nosotros, se discutió y por parte que se rompieron las amistades que había. Bueno, vamos a ver. Eso es un hecho. Vamos a ver, te aclaro. Pero hay una cosa. Te he dicho que tú puedes tener discrepancias de cosas que haga un grupo de animación y lo tengas que llamar a capítulo y decirle, oye, por aquí no vamos, tenemos que ir por este lado. Tú puedes tener discrepancias con una peña en concreta o con la Federación de Peñas o con alguien, ¿no? Y decirle tu punto de vista y hacer tu llamamiento. Igualmente
lógicamente cualquiera de esas entidades o de esos grupos pueden tener discrepancias con lo que hacemos nosotros y estamos abiertos a que se sienten y nos lo digan. Lo que sí ha ocurrido, porque lo demás son tonterías, es decir, que si yo tengo una discusión contigo, si tú la tienes conmigo, yo tengo 60 años ya, no voy a ir corriendo a nadie a llorarle, ¿vale? Yo tengo mis discusiones, le digo a la gente a la cara siempre lo que pienso de ellos, si me lo preguntan, y si no, pues no le digo nada. Pero lo que sí ha ocurrido aquí es un hecho muy jodido, que yo creo que no solamente es único en los 100 años de historia del club, sino que yo no conozco otro caso igual en ningún club del mundo. No quiere decir que no exista, quiere decir que yo no lo conozco, ¿vale? Que la Federación de Peñas de una entidad haga un comunicado instando a los socios a no abonarse, a mí me parece gravísimo. Me parece gravísimo. Y si eso es por un berrinche personal, me parece aún más grave. ¿Vale? El papel lo aguanta todo, la mirada no lo aguanta todo, muchas veces. Entonces, eso está ahí. Y al que quiera, al que le duela, que le duela, pero eso está ahí. Y eso es una verdad, creo, inamovible. Podemos discutir, podemos tener diferentes puntos de vista. Te puede coger a ti un día malo, me puede coger un día malo a mí. Pero si después de eso yo hago una argamasa y lanzo un comunicado así y no me desdigo, porque a día de hoy nadie se ha desdicho, no es compatible con los besos. Para mí no es compatible y probablemente esto no sea políticamente correcto decirlo, pero no me importa decirlo, ¿vale? Yo hablo poco, pero no suelo huir este tipo de cosas. Entonces yo creo que tenemos que ser un poco más serios, sinceramente, todos. Tenemos que ser más serios y tenemos que posicionarnos claramente en lo que queremos. Yo creo que no es una posición razonable esa que tenga la Federación de Peñas, pero es una cosa particular mía. No es un tema del Consejo, no es un tema del Consejo, es decir, el Consejo es un órgano colegiado que representa algún momento dado y en función de eso es absolutamente claro en sus posiciones, ¿no? Es decir, estamos absolutamente abiertos a hablar con cualquier grupo, con la Federación de Peñas, por supuesto, hasta el punto incluso de que hemos puesto un interlocutor que sirva de nexo de unión y sirva de facilitador. Ahora que está tan de moda lo de los facilitadores, pues hemos puesto un facilitador para eso. ¿Vale?